Cuando se habla de trasplantes, muchas personas solo piensan en lo médico, en la cirugía, pero hay algo más profundo. Está el dilema humano, ético y legal. ¿Qué pasa si yo quisiera donar mis órganos? ¿Quién decide si no estoy consciente? ¿Qué es eso de la voluntad anticipada? Son temas que necesitan sensibilidad, pero sobre todo información clara. Hoy nos acompaña el doctor David Ricardo Echeverry Piedradita, médico intensivista, director de la especialización en medicina crítica y cuidado intensivo y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, con experiencia en medicina crítica, en cuidado intensivo y urgencias. Con él vamos a desmontar los mitos alrededor de los trasplantes y entender qué dice la ley, la ética y la ciencia. Bienvenido, doctor David, a este espacio. Hola María Fernanda, muy buenas tardes. Doctor David, yo quisiera empezar primero como a una pregunta rompehielo. Antes de usted ser médico, de saber todo esto que tiene que ver con la medicina, me gustaría saber usted qué pensaba en su adolescencia por allá de eso del trasplante o de la donación de órganos. Pues la verdad no tengo como ningún recuerdo así de, de la adolescencia respecto a la donación. Supongo que no tenía conocimiento que existiera. Creo que ese es uno de los principales problemas, que la gente desconoce de esto. Ujú. Por eso yo pienso que la gente solamente relaciona estas cosas de los trasplantes con algo técnico, con algo médico, pero detrás hay decisiones humanas, familiares y éticas. ¿Qué implica realmente un trasplante en Colombia, doctor? Bueno, yo cuando pensaba en esta conferencia, en esta charla, traté como de dilucidar como dos puntos a sacarlo, porque una es la del receptor y la otra es la del donante. Entonces, verlo desde el receptor es una persona que le toca ir a diálisis mínimo 3 veces a la semana o que 4 veces al día se hace la diálisis o que no puede ver porque tiene una córnea o que no puede caminar porque no tiene, por ejemplo, un adecuado, una parte articular que le falte. Incluso esas personas que están en urgencia cero, que están pendientes de entrar a una lista de trasplante de corazón y pulmón. Imagínate tú con la limitación de la vida y que de un momento a otro te digan, mira, tenemos un riñón, un órgano que te está faltando, algo que te está faltando y que te va a dar la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Entonces, como receptor, creo que las personas se deben sentir fascinadas y felices de que por fin tengan una esperanza de vida y obviamente que renazcan nuevamente. Desde la visión del donante, creo que hay dos puntos que son importantes. Uno es el del donante vivo, entonces, no sé, darle un riñón, parte del hígado, que son órganos que se pueden dar en vida a alguien que es cercano a uno, que realmente lo requiera, que realmente lo quiera, pues, o sea, poderle dar otra esperanza de vida al papá, a la mamá, o incluso a un hijo, o a un tío, o a alguien que realmente uno ame y adore de su familia, pienso que también es muy hermoso como donador vivo. El otro punto, y que creo que es el que más nos genera un poco más de dificultad, es el del donante cadavérico. Creo que ahí hay muchas implicaciones, tanto legales y sociales, porque siempre ha habido como ese miedo, como de qué va a pasar con mi órgano, con el órgano de mi hijo, de mi familiar, o de mi hermano, de mi papá, que lo va a donar, y todos esos mitos nacen a partir de ahí, de ese donante cadavérico. Entonces creo que las implicaciones vienen respectivamente dependiendo de qué tipo de persona estamos hablando, de qué tipo de receptor o donante y de cuál es la condición de la donación que estamos hablando. Sí, eso es un punto importante a considerar, porque muchas veces nos remontamos a que la donación de órganos solo está en ese paciente que está de pronto ya en estado muy crítico, ya a punto de morirse y que va a donar sus órganos. Yo siento que hay mucha desinformación en esta área, porque por ejemplo yo hablaba con mi mamá esta semana de que a mí me gustaría donar mis órganos, pero no sabría cuál sería la ruta. Entonces yo quisiera que nos ilustraras un poco y a toda la comunidad, porque estos temas son para la comunidad, no solo para nosotros como Facultad de Ciencias de la Salud, sino para toda la comunidad. ¿Qué es eso del formalizar esa donación de órganos, de la voluntad anticipada? ¿Cómo yo hago para saber cómo puedo donar mis órganos? Pues sí, cuando me pase una tragedia, o pues nosotros no estamos exentos de esas cosas. Bueno, pues obviamente hay muchas
complicaciones para poder tratar, se podemos llamar complicaciones, muchos puntos para poder decir que vamos a ser donantes de un órgano. Entonces, lo primero es que nosotros no hacemos donación o retiros de órganos, no se hacen realmente clínica ni médicamente a ninguna persona, excepto en el momento en el que tenga muerte encefálica. Entonces, para tú tener muerte encefálica tienes que tener unos puntos muy importantes. Significa que no es que yo llegué enfermo y que me sacaron los órganos, no, tienes que tener la condición de muerte encefálica. Entonces, podemos decir que muerte encefálica es como esa pérdida de la función cerebral que persiste en vida, que mantiene en vida al paciente, porque sus órganos vitales pues, no se han comprometido hasta el momento. Lo importante a saber con la muerte encefálica es que todo paciente que esté en muerte encefálica está legalmente muerto, eso tiene que quedar claro, y el hecho de que algunos órganos con el automatismo que los domina, o sea, yo no le puedo decir a mi corazón párese porque se para, o a mis pulmones párense porque se paren, o a mi hígado, o a mis riñones, sobre todo sus órganos internos, pues yo no puedo controlarlos, o sea, ellos funcionan de forma automática, ¿cierto? Autónoma. Autónoma es la palabra. Entonces, yo no puedo decirle a ellos que se paren. Entonces, inmediatamente tengo cese de mis funciones cerebrales, que tocaría hablar de algún capítulo más de muerte encefálica para poder a profundidad cuál es el diagnóstico. Uno hace el diagnóstico de muerte encefálica y ya ese paciente entra potencialmente a ser un donante, ahí sí. Entonces toca ver muchísimas cosas, porque incluso los que son candidatos a trasplantes o sea, a retiros y que la familia autoriza, no siempre se puede hacer extracción de un órgano o de un tejido, depende de la calidad del tejido, depende de las lesiones, depende de la patología por la cual el paciente entra, depende de las paraclínicos que nosotros tomamos a la función de ese órgano específico que se va a ser extraído para ser donado. Entonces, no es que simplemente yo puedo dar, soy donante y van y me sacan los órganos, no. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Y tiene que tener las condiciones médicas y clínicas. Y no es que yo me puse muy mal y como estoy tan mal, entonces sáqueme algo mientras llega y no, eso no. El paciente tiene que estar en muerte encefálica para poder hacer donación. Estamos hablando de donante cadavérico. No sé si responde tu pregunta, Mafe. Sí, me parece que está bien, pero se podría, pues a mí no me queda, Listo. me sé que si tiene muerte, pues como lo hablamos coloquialmente, no sé si de pronto estoy entrando en términos que no es muerte cerebral, lo que hablamos pues normalmente en el en medio secular, que se convierte en donante por ley o necesita algún, o que, cuál es el rol que cumple la familia allí. Bueno, entonces, eh, desde el punto de vista legal, para Colombia, todo pues, persona en muerte encefálica o potencial muerte encefálica, toda la persona en muerte encefálica potencialmente debe servir, debe ser donante por ley. ¿Cuál es el problema? Que pienso que en la región, como no se ha podido todavía instaurar un conocimiento por parte de la sociedad, que todavía le falta un poco más de que la sociedad conozca cuáles son las implicaciones y que todavía tenemos mucha reticencia de personas, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, que no lo consideran, no lo aceptan. Entonces, hemos tratado de mantenernos al margen de ello y muchas veces tratamos de que si la familiar está muy en negación o la mamá o algún ser querido, tratamos de no hacerlo por no tener conflictos, ¿cierto? Con la Con la familia. familia. Con todas las implicaciones, ¿cierto? El hecho de que se pueda perder un potencial donante. Más por eso, pero eso depende mucho de cada institución, de cada persona, de cada grupo que haga el diagnóstico de muerte encefálica y cómo es esa aproximación con la familia, porque es que el punto más duro es tratar de decirle a una señora que tenga 60 años que su hijo de 20, 30 años tiene muerte encefálica y el entendimiento o la comprensión de que tiene la familia de esa muerte encefálica. Hace días hablaba con un compañero de otra institución que tenía que darle el diagnóstico de muerte encefálica a una persona en Verachamí, porque cuando para ellos no existe, o sea, no hay conceptualización que les pueda explicar a esa persona qué es muerte encefálica, que el cerebro se murió, pero el resto de órganos no está muerto. Entonces, explicarle eso a alguien que no tiene la suficiente educación o que no ha tenido nunca conocimiento ni contacto con esto es el papel más importante, que tiene que nacer en la familia, que tiene que nacer desde la sociedad, obviamente, y que creo que por eso estamos acá, tratando de ampliar esas Ujú. brechas de conocimiento con las personas de la calle, con las personas de afuera, de la comunidad no médica, para que puedan entender un poco más y en el momento eventual en el que nos pase, pues podamos obviamente tener una respuesta grande o positiva hacia esto y que la mejoría en la tasa de donación, pues obviamente vaya hacia un aumento. Por eso, en esa vía yo también quisiera abordar el tema de que alrededor de esto se rigen muchos mitos o hay muchos hablares o rumores de la gente. No, es que pues yo he oído, me van a, en el hospital me van a matar porque necesitan un órgano,
cuáles son los mitos que usted más ha escuchado y pues este programa es para eso, para poder orientar a nuestra audiencia de una comunidad, a nuestra comunidad, a que se instruya y que sepa realmente cómo funciona esto de la donación y el trasplante de órganos. Bueno, mira, pues mitos hay todos los que tú Mm, quieras, mm, ¿cierto? Desde el primero en que el que salía a rumbear y amaneció en una tina con un letrero que vaya y busque una diálisis, ¿cierto? Que ese es el más típico que hemos escuchado. Lo primero es que, tratando de desmitificar ese primer punto, es que no existe en Colombia ningún reporte de que haya pasado nunca eso. ujú. A menos en Colombia no existe ningún reporte, o sea, nunca ha habido nadie que amaneció en un motel, una punchera, tirado, sin los riñones. O sea, eso no ha pasado jamás, es el primer mito que creo que hay que desmitificar. El segundo es de qué va a pasar en el momento en el que yo tenga muerte encefálica, ¿cierto? O sea, cómo va a ser ese tránsito a la muerte. Entonces, contarles un poco, una vez el paciente cadavérico ya tiene muerte encefálica, ya tiene toda la autorización por la familia, se lleva a quirófano y se hace un procedimiento quirúrgico común y corriente, ¿cierto? Donde se hace una laparotomía extensa, o sea, se abre el estómago de forma amplia y se empiezan a hacer la extracción de órganos, la necesidad. Esos órganos van a una especie de líquido que los preserva y inmediatamente tiene que haber una remisión urgente porque, por ejemplo, en la ciudad, incluso en el eje cafetero todavía, a pesar de que algunas instituciones han tenido la posibilidad de hacer acercamiento, sobre todo a hacer trasplantes, o sea, a hacer posoperatorios en el trasplante, sobre todo de riñón, pues no hemos todavía ninguna respuesta todavía, no hemos tenido todavía una clínica que dé continuidad a estos trasplantes. Entonces en la región no tenemos y toca remitir los pacientes, toca remitir los órganos hacia donde los van a implantar, ¿cierto? Entonces son pues, las ciudades más grandes que tenemos en Colombia, Cali, Medellín, Bogotá, creo que Barranquilla también está haciendo. Si me escapa alguna, les pido disculpas que en este momento no conozco todas las ciudades que tienen esa red que puedan hacer trasplante, pero sobre todo son las grandes ciudades. Creo que Neiva también tenía un programa también bien establecido. Entonces, ese es uno de los otros mitos que tenemos que va a pasar con esto. Y después, obviamente, el trámite, una vez se hace toda la extracción de los tejidos y los órganos, pues se les entrega el cadáver a la familia para que haga pues, el proceso. Simplemente eso. Otro mito muy importante es que si el paciente pueda vivir o va a tener posibilidad de vivir. Y lo más importante a decir ahí es que una vez yo tengo el diagnóstico de muerte encefálica, es improbable que una persona vuelva nuevamente a la vida. Porque el diagnóstico de muerte encefálica se hace no solo clínicamente, sino imagenológicamente, y se hacen unos test para evaluar que no hay ninguna respuesta y que es el centro, que son como el cerebro primitivo, ¿cierto? Ese tallo y ese diencéfalo, ese cerebro primitivo es quien comanda el automatismo de los órganos que están vivos. Entonces no hay posibilidad que una vez yo haga el diagnóstico de muerte encefálica, mi paciente recobra la vida. O sea, eso es importante tenerlo, porque nosotros no hacemos ese diagnóstico para salvar ninguna vida. Nosotros no nos pagan nada más si nos pagan más si sacamos o no sacamos o no consideramos o conseguimos un donante. Eso tiene que quedar muy claro porque no es un negocio para nosotros, es un negocio para la vida misma, es un negocio para la continuidad, obviamente, de nuestra sociedad que requiera, de las personas, como les conté al principio, requieran un órgano. El otro mito que sí es muy claramente es que eh, si hay escasez de órganos, obviamente la tasa de donación viene en aumento un poco cada año, pero todavía siguen habiendo muchísimas personas en diálisis, muchísimas personas en lista de espera para un corazón o para una córnea, y eso es muy importante. El otro mito también que he escuchado por ahí es que como hay escasez de órganos, entonces los médicos no se esfuerzan para poder salvarme. Y eso es Ujú. totalmente falso. No. Nosotros siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Yo he estado en varias unidades de cuidado intensivo, hemos trabajado obviamente en donación muchas veces y pienso que independiente de que el paciente no tenga o uno no le vea como el futuro, uno siempre hace todo lo posible porque pues éticamente creo que estamos todos, nuestros grupos han estado instaurados es para ello. Entonces pienso que ese es uno de los grandes mitos. No sé, Mafe, si tú tengas algún otro mito que nos quieras comentar. No, eso había escuchado mucho que, se van de fiesta, se emborrachan y, le sacan, pero eso solo pasa en las películas. Y como tú dices, es un proceso delicado. No todos los órganos sirven y eso requiere una necesidad especial poder sacarlos. Entonces, pues no creo que eso tenga lugar. Ni acá, ni de pronto, no sé si algunas otras partes del mundo. Hay partes donde hacen venta de órganos, la persona hace venta de órganos, sobre todo tengo entendido que Kenia, Afganistán, creo que hay órganos que valen entre 6.000 y 20.000 dólares. Yo voy y vendo mi órgano, incluso en estos días había salido pues como una separata, como algo de la OMS, tratando de mostrar a un chico en Kenia que ha vendido su riñón por 6.000 dólares, pero pues dado el grado de desnutrición, dado el grado
de vida tan incómoda que el paciente tuvo, pues no fue capaz de recuperarse y el otro Mm, riñón, la recuperación le fue muy difícil y él mostraba en el video cómo se arrepiente de haber vendido el órgano. ¿Cierto? wow. Nosotros en Colombia todavía no, esa ley no está permitida, nosotros acá está prohibido lo que llamamos ese tráfico de órganos, no está permitido pues, por ninguna legalidad, entonces pienso que acá no se ha vivido todavía hecho. Sí sé que obviamente, como te cuento, hay países que lo tienen legalizado y sin ningún Mm, problema, entonces. sí, de pronto de por ahí, de las películas y de esos países viene el mito. Yo diría que para hablar de eso también, en un episodio pasado hablábamos de la muerte, que para hablar de vida tenemos que hablar también de la muerte y es necesario de pronto tener esas conversaciones incómodas entre amigos y familiares. Entonces mi siguiente pregunta sería, ¿qué recomendarías a quienes sienten temor de hablar sobre estos temas con sus seres queridos o con su círculo cercano? Bueno, para nosotros que vivimos, sobre todo en el grupo, en la unidad de contención, como tan cerca a la muerte, es muy natural hablar sobre Ujú. esos temas, pero yo entiendo obviamente la rencilla o esa dificultad con las familias. Sea como sea, todos vamos a morir, ¿cierto? O sea, hoy o Sí, sí, mañana, sí. y nos va a pasar a nosotros, a todos nos va a pasar. Entonces, y lo peor es que no sabemos cuándo nos va a pasar. Entonces, como es tan inadvertida, muchas veces un accidente o cualquier cosa puede pasar y pasa todo el tiempo, ¿cierto? La violencia que tenemos, una ola de violencia en el país en este momento, también nos puede estar golpeando y pues hemos visto varias balaceras en la ciudad que obviamente pues nos pueden pasar. Entonces lo primero es que yo siempre tengo que sentarme a hablar de cosas feas con la persona con la que yo amo, con las personas que yo quiero. De todo porque es necesario tocar esos temas. Y más aún porque para lo mismo, o sea, la muerte nos toca a todos. A todos hemos tenido un familiar cercano y hoy o mañana nos va a tocar a nosotros. Entonces, si yo quiero que esto le quede a la comunidad, de que traten de hablar con eso con las familias, qué va a pasar si me muero, qué pasaría, y no porque le vaya a pasar, simplemente para que las personas el día de mañana, cuando les llegue a pasar, pues sepan qué va a pasar, yo cómo quiero que me entierren, cómo quiero que pase, si me llego a tener muerte encefálica, quisiera ser donador o no quisiera ser donador. Ahí va mucho la voluntad anticipada, obviamente, porque va lo mismo, desde el punto de vista religioso, muchas personas todavía no quieren o no desean o son muy cerradas en el aspecto de la donación, pero la mayoría de las religiones, la católica, la judeo y muchas religiones cristianas tienen la potestad y la posibilidad de permitirse dar esa donación porque es darle continuidad de una vida a alguien. Entonces, es importante hablar con eso, con la familia, siempre es importante. Creo que es muy necesario tocar el tema, por muy maluco y por muy molesto que sea, simplemente como para tener conocimiento de que quisiera uno en el momento de la muerte, o sea, cómo quisiera yo que afrontar la muerte mía de mi familiar, o por ejemplo, aquellos que tienen una letra guardada por ahí y no quiso guardarla, ¿cierto? Cosas que siempre pasan en ese aspecto, es muy importante tenerlo en cuenta. Yo siento que como profesionales de salud, pues ustedes tienen una labor muy importante de concientización y de fomentar esa cultura también de donación y de hablar de estos temas. Por eso abrimos los micrófonos para este fin. Entonces, ¿qué mensaje final o qué quieres transmitir directamente a la audiencia sobre este tema? Porque a veces las preguntas se quedan cortas para lo que uno quiere transmitir y quiere que la gente de verdad se concientice y de pronto investigue un poquito más sobre el tema y no se quede con lo que dicen las redes, que a veces no hacen su labor de informar, sino de pronto de desinformar un poquito. Bueno, lo primero es que lo que acabamos de hablar, hay que hablar con la familia, con mi esposa, con mi mamá, con mis hijos, qué va a pasar en el momento de la muerte, sea por lo que sea, sirva o no sirva como donador, simplemente como un momento para uno ir aceptando que algún momento o en algún eventual caso de la vida va a pasar, que va a faltar uno u otro familiar, porque finalmente va a pasar. ¿Cómo vas a enfrentar la muerte? Dos, si tienen la posibilidad, la voluntad anticipada, que es una ley que nos rige ya desde el 2015, que todavía creo que muchas instituciones no la tienen bien instaurada, es muy importante empezar a tomarla en cuenta, porque independiente de todo, desde el punto de vista legal, yo puedo ser donador o puedo que mis órganos se vayan para una institución, para academia, bueno, para muchas cosas, entonces es muy importante también que mi familia sepa cuál ha sido mi decisión antes de que pase cualquiera de estos. Y tres, como tercer mensaje, que la donación pienso, lo veo yo como un evento muy bonito, muy hermoso, uno poder saber que en el momento de la muerte mis órganos van a poder funcionar y van a poder servirle a alguien y poderle dar esa luz de esperanza a una persona que está en lista de espera, que no puede caminar, que no puede pararse o que le toca ir 4 o 5 veces al día
a cambiarse, a hacer un cambio renal, un cambio de una diálisis peritoneal, o que le toque ir 3 veces a la semana, 4 horas, a sentarse en una diálisis mientras le extraen sangre, y que un día de mañana le diga, vea, por fin tenemos un órgano para usted que le va a dar la posibilidad de alargar su calidad de vida unos 20 años más y que sea mi órgano que está viviendo en esa persona. Pienso que es un evento muy bonito. Es muy hermoso lo que tú cuentas y de verdad que qué bueno que puedan difundir el mensaje con toda la gente con todos sus familiares, amigos, en toda su comunidad. Y si tienen alguna pregunta sobre eso, no duden en hacérnoslo saber en los comentarios y seguramente nosotros lo responderemos para poder generar más cultura en torno a la donación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio, por ilustrarnos un poco. La verdad es que muchos yo creo que somos ignorantes en estos temas y es muy bueno tener expertos que nos den la luz para uno poder transmitir un mensaje coherente y bien informado. Claro que sí, Mafi. Obviamente este espacio que estamos creando acá en la Universidad Tecnológica creo que es muy importante para tratar de llegar un poquito más con la salud, un poquito más con ese concepto a la comunidad y poder obviamente que todos hablemos de un mismo idioma y que no nos dé ese miedo que nos da hablar de cosas y temas difíciles en la medicina. Muchas gracias, doctor. Ya sabemos que hablar de trasplante es hablar de vida, incluso cuando la propia vida llega a su fin. La mejor decisión se toma en conciencia, no en urgencia. Y eso solo se logra con información clara, con voluntad y con empatía. Si queremos una cultura de donación, necesitamos también una cultura de diálogo y de respeto. Esto fue Punto de Equilibrio. Muchas gracias por acompañarnos.